Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos a la presentación de un cortometraje que estoy segura de que no nos va a dejar indiferentes. Mi nombre es Nuria Castaño, nos conocemos muchos de nosotros, soy periodista ambiental y para mí es todo un honor estar con ustedes en esta tarde para disfrutar del audiovisual producido por AMJA, la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza, cuyos objetivos son la promoción, la protección y la mejora de los espacios verdes de todos los municipios de Andalucía y también, por supuesto, su puesta en valor. Todo ello, sin duda, contribuye notablemente a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, de todos y cada uno de nosotros, y no sería posible sin la participación activa de los profesionales del sector de la jardinería. Para darles la bienvenida como se merecen y también para saludar a quienes nos están viendo, a quienes nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube por streaming, está con nosotros para darles la bienvenida como se merecen el presidente de AMJA, Juan Manuel Ruiz. Don Juan Manuel Flores Cordero, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, don Jerónimo Tejudo Galán, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, don Antonio Vergel Román, presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía, doña Rosario Vargas Pacheco, presidenta del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, Miguel Agulló Velasco, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Alicante, don Juan Carlos de León Carrillo, gerente de urbanismo en Sevilla, estimados Joaquín, empantallado, que no es lo mismo que emboscado, pero lo tenemos por aquí, ahora lo veréis, Enrique Figueroa, José Manuel Rodríguez y César Ríos, artífices y protagonistas de esta convocatoria, en la que también ha puesto su acento Ana Íñigo Baena. Junta Directiva y Consejo de AMJA, estimados socios, amigos todos, muy buena tarde y sed bienvenidos a esta convocatoria en verde que desde AMJA y dentro de la conmemoración del 20 aniversario de su fundación traemos hasta Sevilla y de lo que estamos muy agradecidos a la Fundación Cajasol. El azar ha querido que hoy tengamos una gran ausencia, alguien que extrañamos muchísimo y que hubiera estado aquí entre nosotros. Don José Elías Bonel. Pepe nos dejó hace unas semanas aquí en Sevilla y de él y su obra, AMJA, siempre, siempre tendrá memoria. Nos gustará que Sevilla así lo remedie y dé lugar entre sus ilustres al mejor de los jardineros mayores que nunca pudo tener. Una vez más, in memoriam de José Elías Bonel, jardinero mayor de Sevilla y premio Illuyum de AMJA. Somos la gente de AMJA entusiastas del verde, de la vida. Una existencia en la que el ser humano sigue empeñado en consolidarse como el mejor destructor del hábitat que nos da cobijo. Así, en un planeta cada vez más urbanizado, hay animales que perseveran en desafiar al ladrillo, al gris plomizo, gaseoso y homicida de la urbe. Nosotros, muy humildemente, venimos intentando desde nuestro ámbito abrir nuevas vías de entendimiento con la natura y con ello mitigar y posibilitar un mejor ecosistema de vida urbana. De la pluma de Araujo podemos leer: cierto es que dan ganas de gritar más alto que el más esbelto de los árboles, por las innumerables veces que los humanos han logrado ser catástrofe, hoy arreciada. Pero si desmesurado resulta que los árboles dieron y dan, tanto al conjunto de la vida como a nosotros, todavía son más cruciales de cara al inmediato futuro. En suma, los necesitamos más que nunca. Por esto, y mucho más, AMJA hace 20 años que viene reuniendo al tejido empresarial de las pymes de forma multisectorial. Todas ellas emplean en la gestión de la infraestructura verde urbana. Aquí concurrimos cada vez más profesionales cualificados,
que en constante reciclado digamos que el desafío no lo sea tanto, y de esta forma que los grandes y perversos problemas ambientales de nuestro ecosistema urbano se minimicen. Son elocuentes en este sentido las palabras de Enrique Figueroa, cuando nos advierte que la ciudad debe proteger en su crecimiento la biodiversidad y ser una herramienta eficaz de lucha contra el cambio climático. De ahí que la presencia de la naturaleza en ella sea un bien imprescindible para favorecer la salud, la convivencia y la biofilia. El afán que viene persiguiendo esta asociación está incardinado plenamente en estas máximas que he tomado prestadas de estos dos grandes emboscados, naturalistas, humanistas al fin de cuentas, que hoy nos acompañan y a los que agradezco enormemente su entrega al objeto. Enrique, Joaquín, Araujo, Figueroa, muchísimas gracias a los dos. ¿Y cómo se le ocurre a Anja hacer un corto? Nuestras empresas, además de formarse, además de lidiar con una infinidad de problemas mercantiles, tienen inquietudes que van más allá de la naturaleza empresarial, que como pymes y profesionales individuales gozamos. El calentamiento global, las repercusiones que conlleva, es algo que como parte de esta sociedad nos preocupa y siendo hacedores y benefactores naturales de herramientas para la mitigación de las perniciosas circunstancias a que nos enfrentamos, nuestro tejido asociativo no vio con malos ojos celebrar nuestro 20 aniversario con una actividad pedagógica y divulgativa que venimos a poner de largo en esta tarde-noche. Emprender sobre la necesidad del establecimiento de un nuevo paradigma en cuanto al escenario verde de nuestras ciudades es algo de una urgencia vital y así, como si de una añagaza se tratara, nos aventuramos hasta llegar a César. El director que nos convoca para el estreno de su última criatura es un cineasta granadino que aún en su juventud ya cuenta con un contrastadísimo palmarés, siendo el cortometraje su faceta más intensa. César Ríos, además de ser un gran director, ha sido colaborador y un auténtico speaker para con nosotros. Supimos de su quehacer, de su trayectoria, en dar visibilidad a los grandes problemas de esta sociedad, de su enorme talento y, como añadidos a todo esto, de su filantropía, destreza y paciencia para con nosotros. Él lo ha hecho posible, aun en nuestra torpeza y bisoñez. César, discúlpanos, por favor, y muchísimas gracias. Allá por el mes de abril nos confirmaba César la conclusión de la hormigonera verde, y así, siguiendo los dictados de la Junta Directiva, nuestra gerente comenzó a hilvanar este acto con todos los actores implicados y en Sevilla. Podían haber sido 785 candidatos los escenarios posibles para esta puesta de largo, pero fue Sevilla la elegida. Hoy, con más acento si cabe, cuando de nuevo el azar dispuso a Anja en un estío de intensivas y rocambolescas jornadas por mor a un titán verde incomprendido y desastrosamente gestionado, nos dimos de bruces a la par con la criminalización simultánea de todos los ficus andaluces. La delicada exposición que de forma torticera se generó los dispuso bajo un amenazante foco mediático que tuvo en San Jacinto un lamentable estreno sin el menor rigor científico-técnico. Un suceso, en definitiva, que nadie mejor que el gran Pepe Elías podría haber resumido. Los ficus en la ciudad se aman u odian, según se mantengan. Esperamos que este casual sobre la gestión haya sido un antes y un después en torno a uno de los inventarios arbóreos más potentes de la geografía andaluza. Para ir finalizando, y por ser el leitmotiv de esta aventura de los jardineros andaluces en el ámbito cinematográfico, cabalmente hemos de llamar a todos los que secundan responsabilidades a que oigan los gritos de la tierra, el estrés de la naturaleza. Nuestra biodiversidad viene narrando de forma angustiosa un auténtico calvario, y esto ya es peligroso para la vida humana. A las anomalías que el calentamiento global
nos programa, no podemos permitirnos seguir avanzando sobre errores que contemplen la pérdida de biodiversidad en los cascos urbanos de gestión pública. Ni un solo árbol sano y en servicio debiera desaparecer en la estrategia de mitigación que ya deberíamos tener todos más que asimilada. Nuestra sociedad, a veces desinformada, a veces ajena a noticias que suman en ecopesimismo, ha de ser blanco de una didáctica verde que la enfrente de una forma más leal a los beneficios ecosistémicos del verde y el árbol en particular. La ciudad actual ya no es la que el pensamiento aristotélico planteó como una comunidad para lograr la plena felicidad y el bien común. Con una sobrecarga humana de extraordinarios consumos y en su particular caos, las ciudades están inmersas en una diabólica natural que muestra su furor un día sí y otro también. Somos naturaleza y sin obviar su grandeza, necesitamos creer que la sociedad puede hacer mejores cosas que destruirla. En Anja estamos cargados de propuestas para una ciudad sostenible, verde y resiliente. Somos, en definitiva, un instrumento estratégico para la mejora de la calidad de vida urbana. Pongamos verde en nuestro día a día y pensemos y actuemos pensando. Nos lo debemos y vamos tarde. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Juan Manuel. Qué bonita esa palabra, ¿no? Emboscados. Es una palabra, desde luego, con mucho significado, especialmente para todos los que estamos aquí esta tarde. Ojalá nuestros pueblos y nuestras ciudades se parecieran, aunque fuera un poquito más, a un bosque, ¿verdad? Pues bien, precisamente un amigo, un gran amigo de estos ecosistemas es uno de nuestros invitados de hoy. Solo con contarles de él, que ha escrito varias enciclopedias, pues ya podrían deducir que se trata de un hombre sabio, pero esa es quizás la menor de las hazañas. Les hablo de Joaquín Araujo, que, como decía nuestro presidente, lo vamos a tener empantallado porque lamentablemente por circunstancias de última hora no ha podido estar aquí de forma presencial, pero bueno, las nuevas tecnologías hacen que sea posible. Aquí lo tenemos y, como les decía, Joaquín Araujo, que es naturalista, escritor, columnista, voz reconocida en los principales medios de comunicación del país, realizador, director de documentales, en fin, así podría seguir con una interminable lista de ocupaciones de esta persona y profesional excepcional. Joaquín, buenas tardes, bienvenido. Pues tienes la palabra y te damos unos 10 minutitos para que nos deleites con tus historias y tu forma de ver la vida y las ciudades. Hasta cierto punto, como persona que ha dedicado toda su vida a auscultar el latido de la naturaleza, a intentar comprender cómo funciona, pero sobre todo con la intención de contarlo, soy un fervoroso partidario del encuentro directo. Aunque he hecho mucha radio y mucha televisión, en cualquier caso, a la hora de hablar a un público concentrado, mi deseo es estar ahí. Por tanto, pido disculpas a todos por mi ausencia, que se convierte en esta tecnológica presencia. Muchísimas gracias por la invitación, enhorabuena por lo que lleva a cabo desde esta preciosa asociación AMJA hasta el resultado especialmente lúcido y oportuno del documental. Es importante que situemos estas iniciativas, estos empeños por una creatividad más cercana a la original, a la de la propia natura, la artista de todas las bellezas posibles en este mundo. Pero estamos en una situación en que podríamos decir que va ganando la muchedumbre de lo feo sobre la belleza espontánea. Tenemos una noticia que es tan reciente que ha pasado prácticamente inadvertida y, por desgracia, y a pesar de que formo parte de los medios de comunicación hace más de medio siglo, creo que hubiera merecido la pena que estuviera en el debate y no solo las cuestiones que bien sabéis
que están acaparando esa información. El jueves pasado alcanzamos la cifra de 8.000 millones de seres humanos. Esto podría ser celebrado, podría ser criticado, pero en cualquier caso merece la pena que lo analicemos. De los 8.000 millones de seres humanos, prácticamente 5.000, más ya de cerca del 60% que del 50%, pues forman parte de los conjuntos urbanos del planeta, que sorprendentemente solo ocupan el 4% de la superficie del mundo, pero han contaminado hasta el último metro cuadrado de la superficie de la piel del mundo, ya sea esta aquea, la de los océanos, ya sea boscosa, ya sea de tipo estepárico, ya sean bosques, ya sean las propias ciudades de las que emana prácticamente el 70% de los contaminantes aéreos del planeta. En este sentido, pues, hay que ser capaces de entender en el fondo qué es la ciudad. La ciudad parece el gran logro de la ciencia, de la cultura, incluso de la política, pero nunca ha sido ecuánime con su papel. Es más, probablemente esta acelerada destrucción, este asomarnos al abismo que los científicos ponen a nuestra disposición con sus informes, quizás se deba a algo tan aparentemente lejano como que Platón restara importancia a cualquier cosa que no sucediera en la ciudad, lo cual era literalmente un decreto de desprecio intelectual, además, hacia el conjunto de lo viviente. Curiosamente, ese conjunto de lo viviente de lo que dependemos, ya seamos emboscados y campesinos, como el que os habla, ya sea el último de los empleados de un servicio de transporte urbano. La ciudad, ya sé, yo nací en el centro de la capital de este país, pero muy tempranamente decidí hacer compañía a los árboles porque, entre otras cosas, es difícil dar con algo que sea más interesante, más fascinante, más amigable, más fraternal que nuestras arboledas. Y puede ser duro, y sobre todo porque supongo que la mayoría de los que estáis ahí vivís en la maravillosa Sevilla. Yo considero que muchas ciudades y casi la mayor parte de los ciudadanos son absolutamente encomiables, son humanos que merecen todos los respetos de un naturalista emboscado, pero de forma consciente o inconsciente la ciudad es un gigantesco parásito. No produce absolutamente nada de lo esencial, no produce vida, no produce elementos básicos para la vida, no produce ni siquiera lo más elemental para la vida, como puede ser el aire, el agua o la comida, y en cambio produce. Y el gran producto de las ciudades del mundo es la catástrofe climática, que precisamente está poniendo en peligro a la totalidad de esas fuentes de todo lo esencial, lo básico, lo primario, lo que, curiosamente, los ciudadanos y los campesinos, los naturalistas y los ingenieros, incluso los ingenieros nucleares, en el fondo preferimos. Preferimos la transparencia, la vivacidad, preferimos los entornos sanos y esa belleza que nosotros no somos capaces de crear, pero sí, entre otros, el árbol. La contraposición no puede ser más espectacular, es absolutamente un abismo el que se abre entre la ciudad y el árbol, porque de la misma forma que puedo definir a la ciudad como el gran parásito, que todo lo extrae del derredor y devuelve excrementos prácticamente, el árbol es la otra dimensión. Es un generoso, eficaz, solidario instrumento de la vida para que haya más vida. El árbol es el mejor ejemplo de convivencia con los suyos. Es hasta una referencia absolutamente fundamental de lo que ha conseguido la vida en el planeta. El árbol ha creado la comunidad de intereses
para no solo ellos mismos, sino para el resto. Ya lo decía Walt Whitman en un precioso verso: el árbol nunca es para sí mismo, siempre es para los demás. Y eso es algo que debemos tener muy presente. Fíjense ustedes, frente a ese 70% de causalidad de la catástrofe climática que parte de las ciudades, pues hay que acordarse de algo que para mí fue quizás la mejor lección que he aprendido en mi vida, y fue simplemente asomarme a la palabra vivir en chino, que se traduce a nuestro idioma como una planta creciendo. Vivir es una planta creciendo, y eso es lo que consiguen precisamente los bosques, nuestros cultivos y en nuestros jardines. Y además, cuando tengamos alguna duda de por qué esa genial intuición de los creadores del idioma casi más antiguo, el idioma que se dibuja, el chino, dieron con esta relación, piensen que más del 90% de lo que vive en este planeta, hay quien dice que incluso el 99% de lo que vive en este planeta es algo verde, es una planta. Y el insignificante 0,001 de lo viviente que somos los humanos, dependemos total y absolutamente de ese fraternal amigo que es el verde en general, o, si me perdonan, el árbol en particular. Quiero lanzar un verdadero agradecimiento a AMJA y a la tarea de los jardineros. Edgar Allan Poe acertó plenamente cuando consideró que la máxima expresión de la creatividad humana, los mejores artistas, los más profundos y verdaderos artistas del mundo eran los jardineros. Y probablemente acertó en la diana, entre otras cosas porque todos los que intentamos hacer algo que se pueda considerar medianamente hermoso o bello, pues solemos hacerlo con las palabras, hacemos con los materiales de construcción, lo hacemos con los colores que también nos ha regalado la naturaleza, pero claro, el jardinero trabaja con esa verdad más grande del planeta, que es el verde de las plantas. Hay que poner verde hasta el último rincón. Las ciudades ya son de por sí 2 grados más calientes que cualquier entorno periurbano. El calentamiento no es nada que nos amenace, es algo que ya nos está dañando seriamente. Poner verde en las ciudades es una coherencia absoluta, es en defensa propia, es algo que nos acompaña. Ese verde de las ciudades es literalmente una medicina. Detiene hasta el 50% de las partículas en suspensión, aminora la contaminación acústica, facilita la sociabilidad, hasta cura antes a los enfermos si tienen un árbol que mirar por la ventana, y eso es fruto de una investigación científica. No debemos desterrar jamás el verde de las ciudades, todo lo contrario. Ahora mismo esta lucha ya de supervivencia para que no nos achicharremos pasa porque la ciudad, la parásita ciudad, deje de serlo, al menos en un cierto porcentaje, poniendo verde hasta en el último rincón. Los árboles están ahí, esperándonos siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias y que la vida os atalante. Pues muchas gracias, Joaquín. Me gustaría que Joaquín no se fuera muy lejos. Por favor, pedirle a los compañeros de realización que Joaquín no se marche a su huerto, que sabemos que la cabra tira al monte en el mejor de los sentidos, porque nos gustaría que participara en el debate que tendría a continuación lugar con nuestro siguiente invitado. Más de 40 años lleva este catedrático de la Universidad de Sevilla investigando precisamente un aspecto importante que nos comentaba Joaquín en su intervención, el cambio climático. Es especialista en sistemas verdes urbanos y una de las voces más reconocidas, sin duda, en ecología a nivel nacional. Además, es profeta en su tierra, porque Enrique Figueroa, que es de quien estoy hablando, cuenta con la distinción de la medalla de la ciudad de Sevilla, y todo esto llevando de la mano investigación y docencia. Sus clases siempre han estado marcadas no solo por la transmisión de conocimientos, sino también
por la pasión y, por supuesto, por el respeto al medio ambiente. Lo pueden acreditar los miles de alumnos que han pasado por sus aulas, algunos de ellos aquí presentes, e incluso algunos como yo, permítanme el apunte personal, que nos colábamos en sus clases cuando teníamos oportunidad, aún sin estar matriculados, por el simple placer de escuchar a este hombre. Así que, Enrique, buenas tardes, bienvenido, si eres tan amable de subir y darnos tu versión de cómo renaturaliza las ciudades. Buenas tardes, muchas gracias, presidente de ANJA, autoridades del Ayuntamiento, teniente de alcaldes, de urbanismo, señoras y señores, amigos, mis queridos alumnos. Esta tarde me voy a poner el reloj porque ya sabéis, sobre todo los que me conocéis, el peligro que supone darme un atril, y quiero ser respetuoso con las 2 horas que me han dado para hablaros, ¿no? Esta tarde escuchaba al mediodía al secretario de Naciones Unidas y me daba la sensación que estaba leyendo el Apocalipsis de San Juan, libro distópico donde los haya, que recomiendo su lectura para saber lo que puede ser un mundo horrible. Digo, está leyendo el Apocalipsis de San Juan. Digo, bueno, ¿y a mí cómo me afecta esto? ¿Cómo afecta a las ciudades este Apocalipsis que viene, ¿no? Yo amo las ciudades, es decir, me gustan las ciudades, me gusta andar las ciudades, patear las ciudades. Esta ciudad, que es una ciudad de acogida para mí, y bien acogido, me la conozco al dedillo, porque no hay día que no ande por esta ciudad. Invito, de hecho, a mis alumnos que vengan conmigo a pasear por sitios, para conocerla, ¿no? Por suerte en la vida conozco muchas ciudades y las he pateado, a veces con más o menos inseguridad por los sitios donde me meto, pero bueno. Y tengo un libro que quizás pueda escribir los próximos 40 años, sobre mis paseos por las ciudades. Yo creo que me di unos 40 años para escribirlo, pero espero poder escribirlo, porque yo amo las ciudades, fíjate. Yo creo que la ciudad es una de las cosas mejores que ha hecho el planeta, de verdad, en serio, ¿eh? Otra cosa es cómo podemos mejorar algunas cuestiones que sí, efectivamente, que las ciudades están en el planeta, etcétera. Pues eso es cierto, pero es un gran invento. ¿Por qué? Porque nos permiten vivir en comunidad, vivir en convivencia, aprender unos de otros, estar cerca, ayudarnos. Las ciudades se inventaron para eso, de verdad se inventaron para eso. Entonces, fíjense, a mí, los libros que he escrito últimamente, me preocupa, por ejemplo, todo lo que pasa afuera, cómo incide en la ciudad. Es decir, cuando la gente oye ese acúmulo de desgracias que nos anuncian, me recuerdo el libro de Naomi Klein, La sociedad del shock, que realmente hace mucho que pensar, ¿no? Hay mucha gente en este planeta que necesita el shock, necesita que estemos en shock continuo, en miedo continuo, ¿no? Porque el miedo debilita, el miedo desune, el miedo mata a la ciudadanía, mata a la desobediencia urbana, si queréis, mata a todos, porque la gente se refugia en su casa con miedo, y entonces cualquier salvador de la patria que pase por allí le va a vender una milonga. Yo eso creo que no puede ser, y las ciudades pueden ayudar mucho a que eso no sea. Yo creo profundamente en las ciudades, y de verdad. Y por eso, fijaros, yo, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con los ayuntamientos. Es con la institución política que más me gusta. ¿Por qué? Porque están muy cerca de la ciudadanía, muy cerca, y pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer incluso que ese efecto externo de catástrofe que nos anuncian y que la ciudad poco puede hacer, ante eso, se pueda aminorar mucho desde la labor ciudadana. ¿Y eso qué tiene que ver con el verde? Mucho. Evidentemente, como sabemos, y han dicho por aquí, me he dedicado toda mi vida a la vegetación, y también a los animales, a los pájaros concretamente, y ahora especialmente a las cotorras, como sabéis, ¿no? Creo que el verde es esencial. Es decir, el reverdecer las ciudades es una palabra muy bonita. No es que las ciudades no fueran verdes. Sevilla, una ciudad con 300.000 árboles, con montones de parques, ¿no? Distintos, magníficos. Yo lo recorro. Ahí estuve por la tarde, me dediqué a pasear por Catalina de Rivera. Y mira que me lo conozco. Pues me pasé Catalina de Rivera como si acabara de llegar. Y descubrí cosas nuevas, ¿no? Eso es fantástico. Entonces, el verde urbano, el de la calle. El verde de la calle suministra, como dice Jane Jacobs, salas de estar en la calle. Tenemos que tener un verde urbano en la calle con bancos, etcétera, que permita que la gente salga a la calle, ¿no? Y parques también para esto.
el verde urbano, la infraestructura verde urbana, la infraestructura verde, como ahora llamarlo, y especialmente el árbol, que da más cuerpo, son esenciales para muchas cosas que ahora diremos, ¿no? A mí hay un dato que siempre se suele dar, que es el número de metros cuadrados por habitante que tiene una ciudad. Bueno, es un dato reflexivo interesante, y claro, cuanto más mejor. Pero a mí hay una segunda derivada que me gusta casi tanto y algunas veces más, que es su distribución. Es decir, una ciudad no puede tener, Nueva York, no puede tener un gran parque y luego ser muy grande, porque va a haber gente que nunca va a ir al gran parque. Entonces, si uno piensa en la ciudad de Sevilla, por ejemplo, hay parques distribuidos por toda la ciudad. Es decir, la gente tiene un parque cerca, pero hay que avanzar mucho más. Es decir, Sevilla tiene muchos espacios urbanos que necesitan una manita de verde. Es decir, crear un espacio verde a 10 minutos de cada casa, a 5 si es posible, pero bueno, poco a poco, ¿no? Creo que ahí tenemos que andar con eso. Creo que ahora mismo el Ayuntamiento está en esa línea, creo que se están transformando espacios, cada vez que se hace una obra se transforma. Pongo el ejemplo de la Avenida del Greco o la Avenida del Cruz Roja o, bueno, o la parte de San Francisco Javier. La ciudadanía gana con esas actuaciones, ¿no? Y hace falta el verde urbano, la infraestructura verde, y hace falta el árbol. El árbol, como ha dicho mi querido amigo Joaquín Araujo, como he compartido muchos debates con él, da muchas cosas. No solo da paisaje, claro que da paisaje, da un paisaje bello, claro que sí, pero también da biodiversidad, claro. Ahí se sientan los pajaritos y las cosas y nos percibir mucho más en la ciudad a través de lo que se llama la biofilia, ¿no? Nos permite, la biofilia nos hace mejores, yo creo en ella, es que realmente esa presencia de naturaleza nos hace mejores continuamente. La ciudad tiene que luchar contra el cambio climático. Yo llevo, como han dicho por aquí, muchos años peleando por esto y sigo haciéndolo con fe, sigo haciéndolo con mucha fe y esperanza, ¿no? Y amor a la ciudad, para completar el trío. La ciudad tiene que mitigar y adaptarse, evidentemente. La ciudad puede mitigar el cambio climático en lo que puede. La ciudad puede absorber mucho dióxido de carbono y lo debe hacer, ¿no? Y luego se debe adaptar. Entonces, la adaptación al cambio climático es esencial. Una ciudad como Sevilla, un plan de adaptación al cambio climático es fundamental porque, bueno, Sevilla es como es, el verano es como es, y los años venideros no parecen buenos para esto. Y sirve para eso también. Crea espacios saludables, salutogénicos, confortables, etcétera. Y crea también espacios sociales. A mí me interesa muchísimo, y a veces cuando estoy en clase con mis queridos alumnos me dicen, ¿pero esto es la ecología? Digo, no lo sé, pero es lo que vais a tener. Entonces, hay sociología ahí. A mí me interesan esos espacios de convivencia en la ciudad, pequeñitos, de barrio, donde los vecinos quieren hablar, donde salen de su casa y entonces se reúnen a hablar en un espacio verde, ¿no? Eso lo necesitamos. Eso es bueno para la salud psíquica también, no solo la física, mejora la salud sin duda. Pasear por una zona arbolada, pasear por un parque nos da salud. Hay clínicas en el mundo, en Japón concretamente, que, bueno, a lo mejor recetan ibuprofeno, pero las recetas son 2 horas de pasear por un bosque. Y te hace una receta, pasea usted 2 horas por un bosque, hombre, eso está muy bien, porque da salud, ¿no? Y salud psíquica también. Ahora mismo, pues, sabéis, las noticias del suicidio, estos horrores que nos cuentan, y es verdad además. Bueno, yo creo que eso también nos ayuda psicológicamente y nuestra salud social, y la salud psíquica. Y la salud social, sin duda. Yo cuando voy a una plaza, o ayer en Catanía de Rivera, estuve anotando lo que hacía la gente allí, ¿no? Digo, esta gente está socializándose. Un espacio verde de barrio, un parque socializa a la gente y necesitamos socialización. Sin duda, hablar con los vecinos, hablar con la gente, con los desconocidos, compartir qué libro estamos leyendo, ¿no? Y para eso yo creo que la infraestructura verde es esencial, el árbol como el gran acompañante de esto es esencial. Con el tiempo que se me agota, no quiero pasar por alto lo que se ha dicho aquí también, que es el tema que hemos tenido con los ficus, ¿no? El ficu es un árbol que va muy bien en Sevilla, ¿eh? Pues solo tenemos que ver los ficus que tienen 90 o 100 años y lo grandes que son. Es un gran árbol para pájaros, para muchas cosas, etcétera. La experiencia que hemos vivido este verano con el ficu de la iglesia de San Jacinto, yo, como todas las cosas en la vida, yo soy patológicamente positivo y optimista. En ese sentido, sí, lo sé y lo asumo. Creo que, evidentemente, hemos vivido así un verano agotador, el agosto que hemos vivido con esto, muchos de los que estamos aquí, ¿no?, en primera línea, ¿no? Yo creo que es una oportunidad. Fijar, a mí hablar de las desgracias como oportunidades no me gusta, porque soy muy positivo. Pero bueno, cuando ocurren también hay que verlo, ¿no? Yo creo
que lo que ha pasado con el árbol y lo que pase a partir de ahora con el árbol puede ser un ejemplo de cómo una sociedad, una ciudad, yo amo la ciudad, soluciona sus problemas. Soluciona sus problemas desde el diálogo, desde la dialógica, desde el encuentro, desde, bueno, vamos a ver, bueno, ¿vale? Que hemos hecho todos, cada uno ha hecho lo que tenía que hacer o lo que ha podido hacer, pero ¿qué hacemos a partir de ahora? Y hagámoslo juntos. Y para mí lo que ha pasado con este árbol me parece una oportunidad para poner de manifiesto que hay ocasiones en las cuales ni hay ni vencedores ni vencidos, sino todos somos vencedores cuando un problema surge y la ciudad es ideal para eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Enrique. Lo estaba invitando a que se quedara aquí ya con nosotros porque en unos minutos tendremos la oportunidad de seguir escuchándole junto con Joaquín Araujo para comentar con todos ustedes el cortometraje que vamos a ver a continuación. Se llama, como bien han visto en el cartel de la presentación, La hormigonera verde. Solo escuchando el nombre podemos intuir, como les decía al principio de este acto, que no nos va a dejar indiferentes ni muchísimo menos. Son apenas 8 minutos, pero dan cabida a un potente mensaje que tiene mucho que ver, como no, con los objetivos de AMJA y también la necesidad de nuestros invitados y que todos tenemos de que nuestras ciudades se renaturalicen. Dejemos a un lado las palabras y demos paso a las imágenes y, por qué no, también a las emociones. Eso sí, quienes nos siguen por streaming, disculpen que durante unos minutos pues no vayamos a tener esa línea en directo, esa comunicación en directo, porque de momento estamos a la espera de que el cortometraje se pueda emitir en público. Los demás disfruten de La hormigonera verde.
Señores, señoras, esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Y bueno, si bien las raíces de esta obra emotiva, poética y reivindicativa a la vez de la producción realizada por Anja, le debemos el tronco y también sus hojas, ¿por qué no?, a su director, el cineasta granadino César Ríos, que ha sido varias veces galardonado por trabajos anteriores, que se ha convertido pues en toda una referencia para las organizaciones no gubernamentales a la hora de transmitir sus objetivos, sus valores a través de las obras audiovisuales. César se encuentra entre el público y nos gustaría que subiera por lo menos un momento al escenario para recibir un merecido aplauso. Bueno, a AMJA sobre todo por confiar en este proyecto, por vuestro cariño de verdad, vuestra confianza, la libertad que... Ay, sí. Tenemos una persona con discapacidad auditiva en la sala y pues repito, bueno, que agradeceros a todos el que hayáis podido venir esta tarde a acompañarnos. Me alegro que os haya gustado, espero que lo hayáis entendido. Agradecer de nuevo pues a Anja pues el cariño, la libertad que me concedieron en todo momento y bueno, ese clima de confianza pues siempre ha estado ahí. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? El cortometraje aprovecha pues el cauce de la ficción, ¿no?, para crear una realidad distópica en la que la conciencia dada, la conciencia correcta o aceptada, la socialmente homologada, ¿no?, es una conciencia gris, que bueno, es una conciencia gris claramente contraria a la conciencia que denominamos ecológica. He aprovechado pues la narrativa cercana un poco a la fábula, ¿no?, para hablar de este tema de una forma distinta, para hablar de esa necesidad imperiosa que tenemos, ¿no?, de reverdecer las ciudades, de que los árboles vuelvan a las ciudades. Yo simplemente imagino una historia en la que una hormigonera verde misteriosa aparecía de vez en cuando en ciertas obras grises, ¿no?, para que alguien pues le atrapara alguien le mirase fijamente a la cubeta, ¿no?, y con su ritmo hipnótico, ¿no?, con su giro hipnótico, pues le atrapara la conciencia, le diera la vuelta, le colocara en otro lugar distinto, en un escenario de un futuro imaginario, con un discurso distinto, ¿no?, con un discurso distinto al actual, solamente para, con esa mentalidad contraria, ¿no?, hacer que de alguna forma llamar una atención, alertar sobre los peligros de esta conciencia gris que acecha a la humanidad cada vez más. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, César, y enhorabuena por el cortometraje, que seguro va a suscitar un debate la más de interesante entre los invitados en el coloquio que ya tenemos aquí a Joaquín preparado, a Enrique, y me falta un moderador de sesión. Y tengo el honor de presentarles a José Manuel Rodríguez. Él es biólogo especializado en jardinería, paisajismo y conservación ambiental, y entre sus muchos logros, para mí el favorito, dirigir un centro de referencia en estos ámbitos como fue durante muchos años la Escuela de Jardinería y Estudios Medioambientales Joaquín Romero Murube, ubicada, como saben muchos de ustedes, en el interior de ese maravilloso parque que tenemos en la ciudad de Sevilla, el Parque de María Luisa. Allí se formó a jardineros auténticos, de esos que no solo cuentan con conocimientos técnicos, sino que también valoran en su justa medida, y que es mucha, la importancia de los espacios verdes. Me ha contado un pajarito de esos que comentábamos antes, que solo podemos disfrutar cuando hay biodiversidad, cuando hay árboles alrededor, que a José Manuel hace recordar que su apellido está emparentado con la palabra Rodrigón, ¿no es cierto? Seguro que muchos de ustedes ya saben el significado, pero les leo la definición que aparece en el diccionario de la Real Academia. Se define así: Rodrigón, vara o caña que se clava al pie de una planta para sostener sus tallos y ramas. Ya ven ustedes, tenemos con nosotros a un tutor de plantas y de aprendices, y hoy también a la vara que va a encauzar el breve debate, porque casi nos quedamos sin tiempo, que viene a continuación. Joaquín, Enrique, ya los tenemos por aquí, les dejo en compañía de José Manuel Rodríguez.
Bueno, antes de nada, sobre todo agradecer la invitación que he tenido para asistir pues, a esta presentación de magnífico cortometraje y sobre todo para compartir un tiempo, aunque sea breve, pues con dos personas que admiro personalmente desde hace mucho tiempo y que de alguna manera me decidieron un poco pues, por intervenir, porque llevo unos años, pues, por decir así, como retirado en otras cosas, y entonces pues creo que era una buena ocasión pues, para volver un poco a participar de forma, te digo, más cara al público, y por lo tanto pues no tengo nada más que agradecer a las autoridades, a la asociación, a ANJA, y sobre todo pues expresar mi admiración por ambos, por ambos. He manejado sus libros, tanto de uno como de otro, toda mi vida, en los distintos, por decirlo así, quehaceres que he tenido, formativos y también técnicos, y por lo tanto, pues bueno, para mí es un privilegio estar aquí un ratito. Entonces, pues voy a intentar hacer esta labor de moderación pues lo mejor posible y, bueno, darle eso todo el protagonismo a las dos personas que con su magisterio pues nos pueden ilustrar. Yo, en primer lugar, quería decirles que para que nuestros dos contertulios pues nos pudieran también opinar un poco sobre lo que han visto, sobre el cortometraje, qué primera imagen o primera idea se les ha suscitado. Particularmente, yo cuando vi el cortometraje con cierta antelación, pues evidentemente hay un mensaje evidente y claro, pero también me llamó la atención que el recurso que ha utilizado el director para hacer esto liga mucho con un libro que yo he mirado muchas veces y he consultado muchas veces. La defensa del medio ambiente, la defensa de lo verde, la defensa de lo ecológico, tiene que estar sustentado en fundamentos científicos, en fundamentos emocionales, pero tiene que tener una base argumentativa muy sólida. Y entonces hay un libro que es de 2004, que escribió un filósofo de Viena, que se llama Hubert Schleicher, que escribió un pequeño librito que se llama Cómo discutir con un fundamentalista sin perder la razón. Y entonces es un manual de argumentación y de lógica donde se nos habla de cuáles son las trampas en las que nos meten los fundamentalistas. Nosotros mismos podemos ser fundamentalistas, nos metemos nosotros mismos en esas trampas. Y después, en la lógica de ese libro, que tiene, por decir así, su presentación, su nudo y su desenlace, nos dice, bueno, pero al final, ¿qué es lo que se puede hacer? Y evidentemente, este cortometraje pues plantea pues, precisamente varias de las formas de articular un discurso bien argumentado, con su lógica interna, pues con el tema de un discurso que él llama subversivo. Subversivo en un sentido, es una traducción del alemán, aquí subversivo siempre tiene, como por decirse, un significado un poco peyorativo, pero ese discurso subversivo tiene tres patas, y una de ellas, evidentemente, es la reducción al absurdo. La segunda es que, llevando a las últimas consecuencias, por decir así, lo que es el pensamiento del fundamentalista, se llega a un sitio donde colapsa, y los propios correligionarios del fundamentalista dicen, oye, hasta aquí no se puede llegar, hasta aquí no se puede llegar. Y el tercero es el cambio de perspectiva. Y entonces, evidentemente, aquí tenemos la perspectiva desde una hormigonera y, por lo tanto, pues cumple los tres requisitos para una perfecta argumentación, por decirlo así, pues a nivel lógico y, por lo tanto, pues mi enhorabuena personal, pues ya que está aquí el director, pues para dársela. Y dicho esto, pues me gustaría que tanto Joaquín como Enrique pudieran dar un poco su opinión sobre lo que han visto. Joaquín. Empiezo yo, entonces. Sí. ¿Me escucháis bien? Esto de la distancia a veces nos somete a las dudas de si realmente está uno conectado. Bien, me sumo a las felicitaciones a César Ríos porque ha conseguido pues unas gotitas. Parece un buen aguardiente este súper corto. Realmente es un cortometraje y en estos 8 o 9 minutos pues casi como una destilación de esencias fantásticas nos mete en un proceso de cuestionarnos a través de una preciosa metáfora con ribetes surrealistas, lo cual pues evidentemente me parece que está en ese lado de la oportunidad creativa bien llevada a cabo. Lo que sí que vamos, aparte de que me parece oportunísimo, dada la situación que nada fundamentalistamente, porque es pura ciencia, el diagnóstico de la salud del planeta
los datos meramente estadísticos que generan precisamente también los científicos nos han llevado a ese planteamiento que hacemos sobre la ciudad. Yo amo también las ciudades, me parece fantástico lo que las ciudades tienen en cuanto a arte y cultura, me parece también fenomenal muchas de las grandes creaciones que los seres humanos han hecho desde las ciudades, pero hay que ser lúcidos, porque el término es ese, para saber que consciente o inconscientemente, lo sepamos o no lo sepamos, lo admitamos o no, las ciudades son las generadoras de la catástrofe. Y por tanto, creo que es una forma de plantearnos que debe ser capaz de movilizarnos para que dejen de serlo. Porque se puede perfectamente alcanzar el objetivo de que se viva de otra manera, tanto sobre el paisaje más vivaz como sobre el paisaje más inerte. Y quiero añadir un dato. De la misma forma que he puesto encima del tapete como pues podríamos llamar primera realidad objetiva, que somos ya 8.000 millones, hace exactamente 14 meses el planeta superó en cuanto a volumen y masa, lo inerte superó a lo vivo en el planeta. Y esto, que es realmente el paso de un Rubicón en la historia del planeta, hay que tenerlo en cuenta. Ya pesa más el asfalto, el cemento, las tecnologías, el peso de lo que no tiene vida con relación a lo que la tiene. Y por tanto, parece más claro aún el mensaje de la película, ¿no? Tenemos que apostar por regar a la verdadera vida, que el verde, que es verdaderamente lo esencial. A mí me gusta llamarle la verdad más grande. El verde es la verdad más grande, no solo es un ritmo de verso poético, sino además es una rotunda certeza científica, ¿no? Por tanto, para que seamos algo más cercanos a la verdad más grande que hay, más grande y más necesaria, pues vienen bien este tipo de encuentros con esa gran metáfora que es este pequeño cortometraje. Así que, bueno, a mí me ha sorprendido porque no es convencional. Si hubiera sido convencional, pero busca el fin que busca, me hubiera gustado mucho, sin duda, porque todo lo que avancemos en cortos de estos, convenciéndonos de todo, esto es bueno. Pero es que me ha sorprendido muy gratamente. Me gusta mucho el cine y me ha sorprendido. Me ha sorprendido mucho el corto porque es muy creativo. Es decir, que realmente el mensaje que porta es el mismo, pero podría ser más convencional y me hubiera gustado mucho, ¿eh? Pero esto me ha gustado porque no es convencional. Y luego me ha gustado muchísimo la expresión corporal de ella, cómo le cambia el rostro, le cambia las arrugas. Es decir, simplificando las arrugas como un deterioro, hay un momento que y desaparecen sus arrugas cuando descubre el lado que está viendo positivo. Entonces me parece un logro absoluto y sinceramente me ha gustado mucho. Evidentemente es un corto muy corto, pero quizás por eso también te llena muchísimo. Bueno, me ha llenado. ¿Hablar con esto? No sé si se oye con esto. Con esto ya no se oye, ¿no? No, con esto sí. Y con esto, bueno, pues ya está. Sí. Pero tú si quieres, porque... Bueno, dentro del objetivo general de este tipo de encuentros, habitualmente pues o se centra en lo que es el diagnóstico de lo que son los problemas de las ciudades. También a veces lo que se hace es enfocarlo acerca de cuáles serían las mejores estrategias para afrontar los problemas previamente diagnosticados. Y después, otras veces, pues se hace en función de los intervinientes en todo esto. Es decir, si por parte de la sociedad, la participación, se hace por parte del entramado empresarial y económico que se sustenta o que es afectado por estas actividades,
o bien por los participantes, pero a nivel individual, es decir, profesional, sobre si hay muchos ingenieros, muchos arquitectos, poco biólogos en los equipos o de ese estilo. Es decir, hay diferentes debates que podemos plantear. Yo, en este caso, en fin, se me dio la opción de moderar esto. Creo que podemos plantear creo que a lo mejor es falsa dicotomía entre lo que serían dos escalas. La escala de lo que podemos llamar la ecologización pequeña, a pequeña escala, es decir, lo que puede hacer cada ciudadano y ciudadana en concreto en su casa, y bien la escala, puede decir así, de los cambios de modelo de ciudad. Bien, en el primer caso quería plantearles a ambos intervinientes a colación. Por ejemplo, yo en la escuela de jardinería explicaba, pues, cuando se daba el caso, pues, o en talleres especializados, pues algunos órdenes de jardinería, algunos estilos, y una que siempre me ha llamado mucho la atención siempre fue la jardinería japonesa y oriental. Y en esta, históricamente, la más reciente de todas, si se puede desgranar, que es una historia muy compleja, pues la más reciente en el tiempo es la modalidad de los llamados suboniguas. Los suboniguas son pequeños jardines domésticos, es decir, son pequeños jardines que se hacen en el patio, en el interior de la casa tradicional, para que todas las habitaciones tengan a la vista un pequeño rincón donde ver una pequeña formación vegetal, o bien en los pasillos que separan casas unas de otras. Entonces, hay por decir así, como una intervención que nació por necesidad al crecer las ciudades, pues el alejamiento hacia lo que era la naturaleza. La estructura social, además, de alguna manera impide, pues por decirlo así, la proliferación de los géneros antiguos, por ejemplo, de la época Heian, que son los grandes jardines palaciegos, o de lo de la nobleza. Y el propio ciudadano, por decirlo así, japonés, en esas ciudades que se van hacinando, pues necesita claramente pues ese tipo de género de pequeña jardinería que tiene su código también, donde de alguna manera se alimenta no solamente lo que es la necesidad, por decirlo así, de ver, sino la de sentir. Bien, nosotros pues estamos, por decirlo así, viviendo esta idea en el sentido de que cada uno de los ciudadanos puede en las ciudades, a partir de revegetar sus azoteas, a través de intervenir sobre fachadas, a través de poner huertos, aunque sean jardineras, pues evidentemente se anima a esto como una forma, por decirlo así, como de incrementar el verde en las ciudades. Bien, en mi planteamiento sobre esto es que hay algunos analistas sobre esta situación que dicen que eso está muy bien, esto ayuda sobre todo a dar a conocer el problema, pero evidentemente sin cambio de modelo general, pues esto no deja de ser una pequeña cosa. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que si utilizamos este mismo argumento, pues esto lo que va a hacer es desanimar precisamente aquello que inicialmente se produce cuando los ciudadanos contribuimos en esto, que además es una necesidad, es decir, es necesario que los ciudadanos participemos y formemos parte de todo cambio de modelo a pequeña o gran escala. Entonces, sobre esta idea, me gustaría que los intervinientes pues, nos dijeran un poco la opinión sobre este trabajo de reverdecer las ciudades a la pequeña escala. Joaquín, por favor. Sí, estamos en una situación en que la pugna también es entre la extraordinaria descalificación que los propios grandes poderes de este mundo consiguen hacer de la iniciativa individual, se desactiva la autoestima con cierta facilidad. Es tan grande la desatención y tan absolutamente inconmensurable la comodidad, y sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que proponemos de reverdecimiento exige una toma de conciencia, ya es un trabajo, ya es un esfuerzo, hay que pensar qué está haciendo uno a favor o en contra, luego hay que hacer un esfuerzo también, quizás la mínima parte sea económica, pues hay que desde instalar en jardineras o convencer a la comunidad de vecinos para que haya mucho más verde, y luego está el esfuerzo físico. Pero todo eso puede ser muy estimulante para precisamente conseguir la desactivación cuando el convencimiento general es que tu iniciativa es ridícula, es pequeña, es insignificante y no va a cambiar gran cosa las situaciones que son especialmente preocupantes en estos momentos. Pues rotundamente hay que apostar por el increíblemente necesario
aporte que cada individuo, que cada familia, que cada vivienda, cada comunidad de vecinos, cada distrito y no digamos cada municipio puede llevar a cabo precisamente para paliar algo que si no lo hubiéramos vivido estos últimos meses con la rotundidad de esta ola de calor, esta sequía y esta probablemente manifestación más dramática. Yo lo siento mucho porque a veces poner las tintas en el desgarro que algunas situaciones nos causa, pero los que hemos plantado muchos árboles y los estamos viendo secarse ahora, les puedo asegurar que es realmente tremendo. Pero lo que sí que sabemos es que a pesar de la que está cayendo, a pesar de que es fácil caer en la tentación de no valorar tu iniciativa, allí donde está secándose un árbol hay que plantar inmediatamente otro y tener mucho más precaución, hay que ser capaces de cuidarlo. Y no será nunca pequeña esa contribución. Esto es lo más importante. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos un margen de actuación en el tiempo infinitamente más eficaz y eficiente que los propios poderes. Por tanto, sí, cada pequeña planta, por pequeña que sea, hay que ponerla a crecer, porque la vida es una planta creciente. Vamos, yo por supuesto creo en el individuo, creo en la acción individual, sin duda, y también en la colectiva. En el año 2006 escribí con otras personas un libro, 2006, que era Guía de buenas maneras ante el cambio climático, que tiene una perspectiva individual. El libro está en internet, lo pueden ustedes buscar libremente, ¿no? Y creo en esa acción individual. Lo que pasa es que bueno, esa acción individual, si no tiene sinergia con otras cuestiones, llega donde llega. Entonces, si conseguimos tener sinergia con las otras escalas, yo creo que esa concienciación y esa responsabilidad es fractal, es independiente de la escala. Si conseguimos que en todas las escalas estemos concienciados y ejerzamos la responsabilidad al nivel que sea, ganaremos la batalla. Es decir, si a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de comunidad de vecinos, a nivel de barrio, a nivel de municipio, unidad estructural, social, en la que creo profundamente. ¿Eso qué significa? Que tengamos una sinergia con el poder público, es decir, que el poder público esté pensando lo mismo que pienso yo y vayamos en la misma dirección. Por eso yo cuando en clase me pregunta algún alumno, bueno, ¿podemos cambiar el mundo nosotros? Digo, sí, evidentemente, haced lo que podáis, pero si no cambiamos los modelos, y los modelos son ideológicos, pues mire usted, difícil va a ser que con la acción individual transformemos todo. Entonces yo creo que esa sinergia entre un modelo que realmente crea en esto, lo desarrolle y lo haga, y la acción individual es una buena mezcla. Es decir, sin duda creo en el individuo, con la persona sin duda, pero la creo también acompasada con modelos sociales, con modelos políticos, con modelos ideológicos que vayan en esta línea. Si no, evidentemente no llegaremos, ¿no? En relación con los árboles, por ejemplo, una cosa que yo a veces echo de menos en muchas ciudades es que no ejercemos una pedagogía adecuada. Yo sé que ANJA y el Ayuntamiento de Sevilla y nosotros que enseñamos lo que podemos, tratamos de concienciar en el papel del árbol, pero no llegamos todavía. Es decir, hasta que no le digamos a esa persona que dice que me poden todos los árboles de la calle que me molestan porque echa suciedad, hasta que no convenzamos a esas personas de que eso no es suciedad, eso es que lo echan los árboles, tienen que echar, pero que el árbol te está dando salud, te está dando sombra, te está quitando dióxido de nitrógeno, te está quitando ozono, te está quitando porquería, cosas, y además te está dando oxígeno, que es bueno que esté allí, y además te da biofilia y te da verdor, etcétera. Quiero decir, convenzamos a las personas de que no vayan, dicen, entonces, esa batalla la tenemos que ganar. Entonces, todavía, y ahí es falta de responsabilidad de todos nosotros, yo incluido, es decir, que no llegamos, nos falta tiempo quizá, o dedicación, no sé. Tenemos que llegar a mucha más gente con el papel del árbol y que el árbol hay que tratarlo bien. Un árbol bien tratado, un árbol de porte natural, un árbol bien tratado, es un árbol que genera todas sus funciones. Si el árbol no está bien tratado, el árbol tiene menos funciones.
es una cosa que profesionalmente estoy estudiando y os digo que es así, con lo cual esa pedagogía, el papel del árbol, tenemos que llevarlo a toda la ciudadanía para que no venga el vecino habitual cargando al ayuntamiento de turno, gerente de urbanismo, parque lo que se dice, que me quiten todas las ramas de esto porque me molestan. Pues no, vamos a ver qué te molesta y explicándole lo que da, ¿no? Eso es muy importante y eso es participación ciudadana. Muy bien. Quería ahora extender esta reflexión que habéis realizado sobre el tema de la intervención a pequeña escala de los ciudadanos a lo que acabas de comentar al final sobre el tema del cambio de modelo. Bien, hay una definición que he leído por ahí sobre lo que la esencia de lo... Bueno, hay muchos modelos y muchas propuestas sobre lo que es el cambio de modelo. Y hay muchos modelos también, que todos ideológicamente marcados de una manera o de otra. Pero en este caso creo que hay una frase que dice que el cambio de modelo de una ciudad tendría que tener horizonte para que en lugar que los ciudadanos tengamos, por decir así, como un rato de naturaleza, es decir, dentro de mi horario, pues ahora hago una clase de yoga, después voy a hacer pues, mi trabajo y después tengo una horita del parque. En lugar de que tener ciudades que funcionen así, es decir, tenemos... por decir así, como la interacción con la naturaleza es como buscar el rato de naturaleza, el vivir en la ciudad se convierta en una experiencia de vivir en la naturaleza. Claro, eso es un objetivo muy ambicioso en el cual cambia la óptica de cómo organizamos nuestro tiempo, cómo organizamos nuestra vida, qué esperamos de ella y qué esperamos de nuestra ciudad y cómo la construimos. ¿Cómo pensáis vosotros, por decirlo así de forma breve, por dónde tendrían que ir, por decir así, los cambios de modelo para que pudiéramos conseguir esto, el cambiar lo que es la idea hoy en día de integrar naturaleza como si fuera una hora más dentro de nuestro horario y planificación semanal, a lo que sería vivir una experiencia verdaderamente, vivir la experiencia de naturaleza? Joaquín, por favor. Bueno, cuando hablas de modelo, mi mente va directamente a lo que en estos momentos es la principal causa de que el aire se esté asfixiando, o de que respiremos lo que se está asfixiando, ¿no? Y es el modelo energético. Y también aquí ya la realidad nos demuestra con todos fehacientes en la mano que la inmensa mayor parte, en torno al 75% de la energía se gasta en las ciudades. Y el margen de cambio de modelo en estos momentos todavía se está dorando la píldora, todavía se pretende no ser tan efectivos como pide la salud del planeta y la salud de todos sus habitantes, porque lo que hay que cambiar es el modelo energético, pero total y radicalmente. Y la ciudad también puede desempeñar un papel extraordinario, porque el verde en la ciudad, pues por supuesto, aliviará temperaturas. Y si tuviéramos tiempo, pues enumeraríamos de las 200 o 300 funciones absolutamente favorables, todas ellas para los seres humanos, que desempeñan el árbol en la ciudad. Para empezar, el elemento más estético. No hay mejor, como decía Sarandez, es uno de los grandes arquitectos, no hay mejor mobiliario urbano que el árbol. Pero la ciudad tendría que apostar directamente, y el municipio, de la escala que sea, por cuestiones tan fáciles como algunas en Sevilla las tenéis bastante, porque es una de las ciudades en las que se usa más la bicicleta de todo nuestro país, pero habría que empezar con que los tejados tienen que servir para situar el mayor número posible de paneles fotovoltaicos. Hay que comunidades de consumidores de energía que serían muy fáciles de organizar por edificios concretos, incluso por barrios. Hay que pensar en el disparate, y este dato a lo mejor les asombra, pero tuve la oportunidad de sacarlo hace muchos años, pero seguramente ya no es tan contundente, pero mire ustedes, el ascensor se usa 200 millones de veces al día en un país como el nuestro para descender. Y se desciende muchos miles de veces desde el primer piso al portal, y desciende un jovencito de 14 años. Es decir, que son muchas cosas las que hay que cambiar del modelo, ¿no? Y la mitad de las utilizaciones que se hacen en España del automóvil son para recorrer menos de 5 kilómetros dentro de una ciudad.
Por lo tanto, hay un margen enorme de maniobra, de participación ciudadana para que el modelo no sea ir en coche, sino ir paseando o en bicicleta, ¿no? Y así hasta, bueno, pues centenares de posibilidades que tenemos de cambiar el modelo, pero también, como estoy muy de acuerdo, que no solo la iniciativa particular, entre otras cosas, la iniciativa particular tiene que estar muy dirigida a presionar a los poderes públicos para que tengan una iniciativa más contundente, con más capacidad y más horizonte de acción, y también es una obligación presionar, es una obligación instar a las autoridades y a incluso a las compañías eléctricas que realmente no nos mientan como mienten desaforadamente con sus anuncios de sostenibilidad y se pongan realmente a la tarea, ¿no? Por tanto, por supuesto que cambio de modelo que necesitamos, desde luego urgentemente, los ciudadanos y los campesinos, cambio de modelo que necesita la transparencia del aire, cambio de modelo que necesita la vida de este planeta. Para comentar esto, y después de ello vamos a abrir un pequeño, no tenemos mucho tiempo, para si alguno de los de público quiere plantearle alguna pregunta, tanto a Joaquín como a Enrique, pues lo podéis hacer porque nos han dicho que sobre las 9:30, menos 25, tenemos que ir terminando, ¿de acuerdo? Pues, sí, bueno, yo no voy a entrar en el debate energético ni la movilidad, porque eso nos llevaría voy a reverdecer a lo que estamos aquí esta tarde, ¿no? Yo creo que la solución, por mucho que pienso y miro, pasa por acercar el verde urbano desde la municipalidad a la ciudadanía. Mira, que si las azoteas, que si las casas verdes y todas esas cosas, vale, habrá casas que pueden y casas que no, comunidades que pueden y comunidades que no. Con lo cual, quien pueda, que lo haga. En Sevilla hay barrios estupendos con jardines llenos de macetas estupendos. Pero bueno, yo voy a la municipalidad, que es lo que me interesa. Es decir, la municipalidad debe estudiar el plano de la ciudad, la estructura de la ciudad y hacer que todo ciudadano, ciudadana, toda familia tenga a no más de 15 minutos, y ya me parece mucho, hay ciudades que están intentando 5 minutos, un espacio verde de calidad. No significa un gran parque, no estamos hablando de Central Park ni del Parque María Luisa, no. Estamos hablando de árboles, bancos, un punto de agua, un área de juegos, pero con sombra y adecuada para ese espacio de barrio. Entonces yo creo que eso sí lo puede hacer la municipalidad, sí lo debe hacer la municipalidad, estudiarlo y poco a poco. Tampoco lo va a hacer en 2 meses, ni probablemente en un mandato, pero sí debe ser una propuesta que tengamos. Es decir, que ninguna familia, ninguna persona de ninguna ciudad no tenga un espacio de calidad para estar en confortable y con salud y socializarse con sus vecinos a no más de 15 minutos y a ser posible menos. Ese es un reto que tenemos y creo, sinceramente, que es posible. Muy bien. ¿Alguna pregunta por parte del público? Sí. Te van a acercar ahora un micrófono.
Lo que no se le puede pedir al ayuntamiento, y en esto trabajo en muchos sitios de España, discutiendo el tema de las azoteas verdes y los jardines verticales. Mire usted, yo conozco barrios de muchas regiones de España donde la idea de hacer una azotea verde es una idea pequeño burguesa, que eso no se puede hacer en los sitios caros con gente que pague eso, vamos a decir, no se puede hacer en barrios populares, digamos. Entonces, ¿quién lo mantiene? Entonces, eso me parece muy bien, ahora ¿quién lo paga? Es decir, realmente, si no se hace en construcción, si estamos pensando en el jardín vertical de la Fundación La Caixa en Madrid, uno de los sitios más fotografiados después de la Cibeles de Madrid, eso vale un pastón. Y además se hizo de la forma más cara posible. Eso no lo puede hacer un banco, que se gastó un pastón en hacer eso. Eso o se hace en obra, y así todo vale dinero, y luego ¿quién lo mantiene? Es decir, que realmente yo creo que ese es un camino estupendo, ojalá todas las fachadas en verde. Otra cosa es la fachada ajardinada de jardineras que parten del suelo y van subiendo. Bueno, algo hacen, evidentemente. La Universidad de Sevilla tiene algunos casos de eso, y en Sevilla hay. Quiero decir, el resto yo creo que eso está bien, es un horizonte, pero lo veo muy lejano y muy complicado por los costes y los mantenimientos. Entonces, más que eso, mi énfasis ahora sigue siendo en el arbolado de la calle, el arbolado de los espacios pequeños, etcétera, porque eso lo veo mucho más cerca de hacer que ahora cambiar la ciudad volviendo verde las azoteas y volviendo los paramentos verdes. La pregunta es quién lo paga y quién lo mantiene. Sí, Joaquín. Yo que estoy totalmente de acuerdo, es difícil, es caro, pero hay muchas soluciones intermedias que no hay que esperar a la inversión pública. Y este país tiene una magnífica tradición, y no digamos Andalucía, porque está a la cabeza de forma descarada de dejarse acompañar por los generadores de aire limpio, ¿no? Que son también los geranios, que hay que tenerlo en cuenta, y que a escala de lo que es tu vivienda particular puedes perfectamente contribuir. Incluso, pues, esos jardines verticales a lo mejor podrían surgir casi de forma espontánea, y todos los vecinos de un determinado inmueble se ponen de acuerdo en plantar determinadas plantas que tienen características tapizadoras, ¿no? Y bueno, pues absolutamente, pero pongamos que el jardín vertical estaría muy bien, que se generalizara, pero podemos perfectamente poner en marcha dos sucedáneos que no serán nunca como La Caixa, o en Vitoria también hay otro muy parecido, en Vitoria Capital, ¿no? Las paredes espectacular, totalmente bajadas de plantas, ¿no? Pues mientras no tengamos la posibilidad, aunque siempre hay algo que siempre hay que tener en cuenta, hay mucho edificio público, ¿no? y se gasta mucho dinero en muchas cosas que acometen una labor diametralmente contraria. Es decir, que si somos conscientes de que puede estar muy bien, en vez de hacer unos kilómetros más de autovía, el llenar de jardines verticales las ciudades, a lo mejor estamos acertando. Son elecciones de tipo político, pero se ha invertido muchísimo dinero en calentar el planeta, se ha invertido ingentes cantidades, casi todas las inversiones públicas han contribuido al calentamiento global del planeta. Bueno, ya vendría siendo hora de que algunas inversiones públicas comiencen a refrigerarlo. Otra pregunta, por favor. Bueno, mi intervención va un poco en la línea de lo que comentaba Araujo, ¿no? De la conveniencia de cambio de modelo energético, ¿no? Creo que ese es un poco el reto de a ver de qué manera pues las ciudades que están hechas para andar, ¿no? Inicialmente, y esa es un poco la línea de trabajo, hay que adaptar las ciudades a la caminalidad, y eso supone dar un paso más en el concepto de mantener los parques, sino que para eso están las calles. Tenemos que adaptar las calles para que sean unas calles adaptadas
a las necesidades que tiene la población. La propia pandemia ya nos ha puesto de manifiesto la necesidad de tener esos recorridos sombreados en toda la ciudad, que es realmente las infraestructuras verdes que necesitan las ciudades. Ese trabajo va lento, pero esa es un poco la línea de trabajo de cómo adaptar la ciudad a la caminalidad, aprovechando para restar espacio al coche, para ampliar las aceras, para plantar más árboles sobre las calles y tener esos recorridos peatonales seguros y completos desde una parte a la otra de la ciudad, porque la gente estamos viendo que ya no anda como antes 500 metros, sino que anda ya 2, 4 y hasta 5 o 6 kilómetros perfectamente, siempre que los recorridos sean amables, siempre que sean sugerentes, siempre que sean atractivos y siempre que sean sombreados. Y en esa línea es un poco el modelo de que se está trabajando desde las agendas locales 2030 para evitar ya los proyectos de infraestructuras convencionales por cambiar hacia las vías ciclistas y los itinerarios peatonales. Y es un poco el reto que creo que propongo encima de la mesa para que todas las ciudades tengan esos proyectos de caminalidad completa, ¿no? Yo estoy de acuerdo absolutamente, ¿no? Afortunadamente hay sitios que se está haciendo. Yo creo que, por ejemplo, a mí sigo defendiendo aquí en Sevilla, que es nuestra ciudad en la que vivimos, la transformación de la Avenida del Greco ha sido tremenda. Si vais a la Avenida de la Cruz Roja, no tiene nada que ver, porque yo he medido la medida de la Cruz Roja antes y la he medido y la estoy midiendo después. No tiene nada que ver en indicadores ecológicos lo que vive ese barrio ahora con lo que se ha hecho. Es un ejemplo de cómo hacer las cosas. La transformación que se está haciendo en torno al tranvía, del acerado de toda esa zona, la prevista, todavía está en obra, pues va a mejorar mucho el barrio. La ronda de Tejares, se ha hecho también una actuación interesante. Es decir, que realmente yo creo que antes la propia agenda, la propia Sevilla tiene iniciativas que son anteriores a la agenda urbana. Ahora con la agenda urbana se dirá lo que hay que hacer con 2030, pero es que llevamos años trabajando esto ya, bueno, a la velocidad que se puede y con los medios que se puede, pero yo creo que debemos reconocer esas cosas aquí y en otras ciudades que se está haciendo. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo que la ciudad está hecha para caminar y para sentarse en un banco, si tienes ganas de sentarte a leer un libro, y las calles son salas de estar. Estoy de acuerdo con esa idea, aparte de los parques, ¿no? Por eso la calle es esencial, que esté sombreada, que sea bonita y que invite al paseo y con aceras anchas y todas esas cosas, claro que sí. Pero bueno, yo creo que muchas ciudades ya han tomado ese camino y yo creo que Sevilla tiene ejemplos muy buenos de que ha tomado ya ese camino. Sí. Bueno, tenemos que ir cerrando ya el debate. Yo daría 1 minuto o 2 a Joaquín, ¿no?, para que cerrara las intervenciones y ya pudiéramos concluir este debate, que como siempre pues se hace siempre corto el tiempo para poder hablar y debatir, que es lo fundamental. Bueno, por mi condición de emboscado, que quiere decir alguien que decide vivir en el seno del bosque y plantar el mayor número posible de árboles, sencillamente nada, en estos momentos necesitamos con mayor contundencia, oportunidad y hasta urgencia que no sigamos perdiendo decenas de millones de árboles. Hay un cálculo de la Organización Mundial de la Salud que estiman unos 20 millones de árboles diarios menos en el planeta, y solo plantamos el 50% de esa cantidad. Es que poner a crecer un árbol es probablemente el acto en estos momentos de mayor compasión hacia nuestra queridísima especie. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, voy a cerrar el debate dando paso a Nuria con dos frases que el propio Joaquín recogió en uno de sus últimos libros, Los árboles te enseñan a ver el bosque, y escogió una frase del poeta Auden que dice: una sociedad no es mejor que sus bosques, y una propia, pues firma con J.A.,
que dice que nada debería ser llamado crecimiento si no crecen también los árboles. Pues Joaquín, Enrique, José Manuel, un placer escucharos a los tres, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y por esparcir semillas en nuestras ciudades que buena falta hacen. Muchas gracias también a todos los que han hecho posible este evento, entre ellos Tamara Velasco, una socia de ANJA, de Azur Jardines, que se ha ocupado de la declaración floral. Y bueno, a todos ustedes desde ANJA confiamos en que hayan disfrutado de la velada. Muchas gracias por su interés en teñir de verde las hormigoneras. Muchas gracias, buenas noches.